Muy buenas a todos y todas. Vamos a continuar con el curso de diseños de investigación. Ya estamos al final del curso. Vamos a ver exámenes, como estuvimos viendo en la anterior clase. Vamos a intentar hacer los de 2019, ¿no? Que son los más recientes y puede ser pues, los más ideales o los mejores para intentar tratar de averiguar por dónde va a tirar el equipo docente en este curso 2019-2020. Y bueno, el último día, la última clase, estuvimos viendo la situación 3, ¿vale? La última situación de este examen, y la situación 1, ¿vale? Que fue la situación correspondiente a los 4 primeros temas. Como bien sabéis, estuvimos también, pues bueno, desarrollando un poquito las preguntas y viendo cómo se resolvían de cara a que vosotros también podáis comprender cómo se analizan las preguntas y cómo se pueden abarcar y con qué tipo de trucos pues podéis también intentar ayudaros para poder superar vuestra prueba el día correspondiente. Hoy lo que vamos a hacer es continuar con este examen, que es el de enero-febrero 2019, el de modelo A, y engancharemos con el siguiente modelo, el de la segunda semana, ¿vale? Este es el de la primera semana de la convocatoria ordinaria y engancharemos con la segunda semana correspondiente a la convocatoria ordinaria, ¿vale? Por tanto, bueno, vamos a ver un poquito vamos a ver la situación 2, vamos a responder, vamos a intentar averiguar la situación 2, que ya sabéis que es correspondiente a la NOVA, a los temas 6, 7 y 8, y a partir de ahí, 5, 6 y 7, perdón, y a partir de ahí pues vamos a, bueno, pues a intentar comentarlo y vamos a ver un poco cómo trabajarlo, ¿vale? Dice, la tabla 1 muestra datos hipotéticos sobre la evaluación subjetiva de grado de efectividad de 3 métodos para tratar las migrañas, siendo el primero uno de un grupo placebo. La eficacia de cada método ha sido evaluada por una muestra diferente de individuos que padecían jaqueca. A mayor valor, mayor efectividad subjetiva del método, ¿vale? Ya os he dicho en varias ocasiones y os insisto en que cuando pongan este tipo de cosas, a mayor valor, mayor efectividad. En este caso del método, ¿vale? Cuidado con esto porque puede ser algo que luego a la hora de preguntaros la hipótesis sea algo que tengáis que tener en cuenta. Si a mayor valor, mayor puntuación, o a mayor valor, menor puntuación. Entonces, eso tenéis que tenerlo en cuenta, ¿vale? Por tanto, bueno, evaluación subjetiva de 3 métodos para tratar migraña, siendo el primero de ellos, el método 1, en este caso, como podéis comprobar aquí, es un grupo placebo, ¿sí? El método 2 y el método 3, ¿vale? Por tanto, grupo placebo, grupo control y 2 grupos experimentales. Por tanto, bueno, pues podemos comprobar como lo que tenemos en este caso, pues son independientes, muestras independientes, ¿no? Porque parece que son distintos sujetos. Bueno, distintos sujetos, son grupos dependientes, ¿vale? Porque parece ser que para ver la evaluación subjetiva de grado de efectividad de 3 métodos para tratar la migraña, siendo el primero de ellos un grupo placebo, yo creo que, bueno, dice, la eficacia de cada método ha sido evaluada por una muestra diferente de individuos que padecían jaqueca. En el apartado de resultados experimentado ha proporcionado la siguiente tabla. Las puntuaciones de esos individuos en cada uno de los métodos, vale, entonces en este caso sí, son medidas independientes, daros cuenta que, bueno, y además de ser medidas independientes, una clave o un truco que os puede hacer ver que son medidas independientes es que es desigual, el número de sujetos que hay en cada grupo es desigual, es una muestra desequilibrada. Entonces, eso puede ser algo que os ayude a comprobar que son medidas independientes, pero la clave está en esta palabra, ¿vale? Una muestra diferente de individuos para cada método. Por tanto, es una muestra diferente de individuos para cada método, son muestras independientes, ¿eh? A partir de ahí, pues nos dan la F, que sería A-1, los grados de libertad con los que trabaja la F en el tema 5 son A-1, que serían 3 niveles, menos 1 son 2, y, si no me equivoco, N-A, ¿no? Que serían pues, los sujetos que hay aquí, que son, habría que contarlos, 4, 6, 8 y 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, menos 3, 20, ¿vale? 23 sujetos que hay aquí, ¿vale? Aquí hay 23 sujetos en, esta en el total, menos 3 niveles que hay, pues son 20, por eso la F de los grados de libertad de la F son 2 y 20, porque están representando a A-1 y a N-A,
¿vale? Daría en este caso la F 8,729, con una media cuadrática de error de 2,129. Estos son los datos que os proporciona el ejercicio. Luego os proporciona también la media de cada método, que es 4,10, 6,125 y 7,20, y os proporciona el intervalo de confianza al 95% de cada método, ¿vale? Que serían pues su límite inferior y su límite superior de cada método. Estos seguramente sean unos datos que nos den, que nos proporcionen para averiguar algo posteriormente, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a subrayar esto, que son los datos finales, es muy importante. Y bueno, y aquí lo que tenéis son las medias y los intervalos de confianza, ¿vale? Por si nos preguntaran algo, pues a lo mejor nos preguntan algo con un tipo de gráfica o nos preguntan algo sobre el error máximo de algún intervalo para averiguarlo. Bueno, ya veríamos de qué se trata. Simplemente léete esta parte para ir mentalizando la cabeza y haciendo una idea de por dónde pueden ir los tiros, después de todo lo que habéis trabajado y todo lo que habéis entrenado en casa, ¿vale? Entonces, vamos a afrontar la primera pregunta de esta situación, que sería, ¿se trata de un diseño aleatorio desequilibrado de 3 factores desequilibrados con un único nivel, tipo de método, de medidas independientes, desequilibrado de efectos fijos? Bueno, a ver, primero, diseño aleatorio desequilibrado. Bueno, desequilibrado estamos de acuerdo, pero aleatorio, un diseño aleatorio me tiene que decir algo más, ¿vale? Aleatorio por sí solo, la palabra aleatoria, diseño aleatorio, eso no implica nada, ¿vale? Me tiene que decir experimental aleatorio, cuasi experimental, ex post facto, me tiene que dar algo, ¿vale? De hecho, teníamos los diseños aleatorios de muestras aleatorias y los diseños fijos, ¿vale? Y nosotros en su momento dijimos que dentro de las dos gamas que tenemos, aleatorio y fijo, el 99,9% de las ocasiones vamos a trabajar con diseños fijos, porque nosotros ya sabemos a priori, es decir, una vez que nos dan el ejercicio, sabemos con qué 3 métodos. Aleatorio significa que para yo trabajar con un diseño aleatorio, para yo trabajar con un método aleatorio, la pregunta tendrá que decir algo así como, vamos a comprobar si la evaluación subjetiva se puede medir en el tratamiento de las migrañas, ¿vale? Es decir, vamos a comprobar si la evaluación subjetiva se puede medir en el tratamiento de las migrañas. Vamos a comprobar si una variable X interfiere con una variable Y, pero en aspectos generales, es decir, no voy a clasificar los niveles de esa variable para estudiar unos niveles en concreto, que es lo que se hace aquí, justamente. Aquí, como podéis comprobar, vamos a estudiar 3 métodos en concreto de evaluación subjetiva sobre migrañas. No vamos a estudiar la evaluación subjetiva sobre migrañas en general, sino vamos a estudiar 3 métodos en particular. Entonces, cuando nosotros hacemos un ejercicio sobre ANOVA, normalmente nos dan a priori los niveles con los que quieren trabajar, ya sea en una muestra independiente o en una muestra dependiente. Por tanto, el 99,9% de las ocasiones vamos a trabajar con efectos fijos. Nosotros no hemos visto todavía un problema con efectos aleatorios, no hemos visto todavía un problema con diseño aleatorio, que es a lo que se está refiriendo esta pregunta, ¿vale? Si el diseño es aleatorio o fijo, ¿vale? Entonces, en este caso es fijo, ¿por qué? ¿Por qué es fijo? Porque nos estamos fijando en 3 métodos en concreto, no en general en si hay mayor efectividad subjetiva en las migrañas, sino evaluando 3 métodos en concreto, ¿vale? Por tanto, en este caso, método 1, grupo placebo, método 2 y método 3. ¿Aleatorio desequilibrado? No. ¿Por qué? Porque no es aleatorio, es fijo, ¿vale? ¿De 3 factores desequilibrados con un único nivel? No, si esto no tiene un único nivel, esto tiene 3 niveles, ¿vale? 1, 2 y 3, ¿vale? ¿De medidas independientes desequilibrado de efectos fijos? Ah, perfecto, me ha dado todo, ¿vale? De medidas independientes, que es lo que es, desequilibrado, que es lo que es, y de efectos fijos, porque estoy estudiando en concreto 3 niveles de la variable independiente, ¿vale? Es decir,
¿os acordáis cuando vimos el ejemplo de los fármacos contra el estrés? ¿Sí? Que dijimos, vamos a probar 3 tipos de fármacos, 0 miligramos, 0,05 miligramos y 0,10 miligramos. Eso es de efectos fijos. ¿Por qué? Porque estoy estudiando 3 niveles en concreto del fármaco. No estoy diciendo que voy a investigar si el fármaco en general interfiere con el estrés. Estoy hablando de 3 niveles en particular. Por tanto, cuando estéis hablando en particular, estáis hablando de efectos fijos. Cuando estéis hablando con alguien en general, cuando estéis hablando de un fármaco, cuando estéis hablando de algo genérico, estamos hablando de efectos aleatorios. ¿Por qué? Porque es algo aleatorio, es algo que no queremos hacer un estudio en concreto, lo queremos hacer de manera aleatoria. ¿Ok? En este caso sí lo vamos a hacer de manera fija. ¿Por qué? Porque tenemos 3 métodos en concreto. ¿Vale? Es que espero que, ya os digo, espero que la parte de fijo y aleatorio, de saber si es un efecto fijo, un efecto aleatorio o un diseño fijo, un diseño aleatorio, lo tengáis entendido, ¿eh? Os quede claro, ¿vale? Muy bien, por tanto, en este caso, pues nos quedaríamos con la respuesta C, que sería, pues, de medidas independientes, desequilibrado y efectos fijos, ¿eh? Muy bien. Dice, debido a que este diseño se analiza mediante un análisis de varianza, la hipótesis nula que debemos plantear es, bueno, nosotros había un truco, ¿no?, que habíamos dado. Primero, que evidentemente están calculando medias, ¿no? Están analizando medias, ¿sí? De hecho, por aquí me daban una media. ¿Ves? Por ejemplo, aquí me da la media, ¿vale? La media de los 3 niveles. 4,10, ¿esto qué me está diciendo? Esto me está diciendo que están estudiando el estadístico media. No está estudiando ni el estadístico varianza ni el estadístico proporción. Está estudiando el estadístico media. Por tanto, ya sé que estoy estudiando la media, ¿eh? Y eso me sirve para saber que el simbolito que tengo que usar es mu, no sigma. O sea que la B, que es una hipótesis sobre varianza, la puedo descartar automáticamente, porque yo estoy estudiando medias, no varianzas. Y sigma al cuadrado es el simbolito de la varianza, ¿vale? Por tanto, la puedo descartar automáticamente. La A, ¿por qué puedo descartarla? Porque me está preguntando por la hipótesis nula. Y yo sé que en ANOVA la hipótesis nula siempre lleva igual. La hipótesis nula, a partir del tema 5, es igual. Y la hipótesis alternativa, diferente, ¿vale? Por tanto, aquí hay diferente, ¿sí? Esta la puedo descartar, que es la A. La B la puedo descartar porque viene con sigma y yo estoy estudiando en media, no varianza. Y la C, que me dice H0 es igual a mu sub 1 más igual a mu sub 2 igual a mu sub 3, en este caso sería la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque me está dando igualdades, es decir, hipótesis nula, y me está hablando de media, que es lo que yo estoy estudiando. Por tanto, me está diciendo que el nivel del grupo 1 será igual que el nivel del grupo 2, que será igual que el nivel del grupo 3. Es decir, que no habrá diferencias significativas. ¿Eh? Que eso es siempre lo que me va a decir la hipótesis nula, que no hay diferencias significativas. ¿Vale? Muy bien. Dice, la suma de cuadrados para el factor método vale aproximadamente la suma cuadrática. ¿Vale? Quieren averiguar la suma cuadrática para el factor método. ¿Eh? Y bueno, y decimos, ¿cuál será la suma cuadrática para el factor método? Si yo realmente, a partir de aquí, tengo que sacar las sumas cuadráticas, chicos y chicas, con el método que hemos aprendido. O sea, yo tengo que sacar la suma cuadrática sabiendo que es un poquito rollo, porque tengo que hacer... ¿Os acordáis cuando aprendimos a hacer con un ejercicio que hicimos en el tema 5? Aprendimos a hacer las razones básicas. ¿Os acordáis que teníamos una tabla con un montón de datos? Aprendimos a sacar las 3 sumas, las 3 razones básicas, y a partir de las razones básicas, pues en este caso me está pidiendo la suma cuadrática inter, que es la suma cuadrática de la variable en concreto, y que sería a menos t, donde a es el sumatorio de AI al cuadrado entre n de i, y t es igual a t al cuadrado entre n. Entonces, lo que yo tendría que hacer es, aquí, es sumar todo, ¿sí? Sacaría a 1, a mayúscula 1, aquí lo sumo todo y sacaría a mayúscula 2, y aquí lo sumo todo y sacaría a mayúscula 3, ¿sí? Es como...
yo puedo coger y decir, vamos a ver, y con 5 más 4, 20, 20 más 5 más 4, 20, sí. 5 más 4, 9, 9 más 3, 12, 12, 15, 19, 24, 27, 31, 39 y 41. Os pongo aquí 41, ¿sí? Esto sería el equivalente a mayúscula 1, ¿sí? Vale, sigo. 6 más 6, 12, 12 más 7, 19, 19 y 8, 27, 27 y 4, 31, 36, 44, 49, 49. Y esto sería lo equivalente a sub 2. Y 8 y 7, 15, 15, 21, 21, 29, 36. Y a sub 3, que sería 36. Vale, pues ya tengo las 3, ¿sí? Y ahora voy a sacar el total, ¿no? El total sería 41 más 49, que son 90, y 90 más 36, que son 126. Pues la T o el total son 126. Vale. Y ahora me dice que la A, la razón básica A, se saca haciendo la razón básica A en este caso, que sería la que yo estoy buscando, sería el sumatorio de A al cuadrado de A I, sí, de A sub I, entre N sub I, ¿sí? Entonces, en ese caso, yo lo que hago es poner al cuadrado cada uno de los A, ¿sí? 42 al cuadrado, 48, perdón, al cuadrado, entre N, que N hemos dicho que son 23, si no me equivoco, ¿no? Sí, 23. 48 entre 23 más 49 entre 23 más, no, perdón, entre 23 no, entre N minúscula, ¿vale? Hemos dicho que aquí en ANOVA N mayúscula es el número total, que en este caso son 23, ¿sí? Y N minúscula es el número de sujetos que haya dentro de ese nivel. Y como nosotros hemos trabajado siempre en equilibrado, en diseños equilibrados, nunca hemos tenido problema porque veíamos cuántos sujetos había en cada nivel, por ejemplo 10, y siempre poníamos debajo el 10, ¿vale? Ahora, ¿qué hay que hacer? Ahora hay que dividir cada nivel entre el número de sujetos de su nivel, es decir, 48 al cuadrado entre su nivel, es decir, entre 10, ¿sí? Más 49 al cuadrado, ¿entre cuánto? Entre su nivel, 8, ¿sí? 8 más 36 al cuadrado entre su nivel, que en este caso son 5, ¿no? Sí, 5. Se suma todo y se saca la razón básica A. ¿Veis? Pero lo importante, voy a borrarlo ya que os lo he explicado, lo importante es que veáis que la n de i que está abajo, que va a ir cambiando, en este caso en función del nivel que vayáis a poner arriba, si es A1, A2 o A3, porque esta muestra es desequilibrada, no es equilibrada, que es con lo que hemos ido trabajando habitualmente, ¿vale? Entonces, en este caso, hacéis ese sumatorio, que creo que lo tengo por aquí. Aquí creo que está, ¿no? Vale. Sí, aquí creo que está. Tendríais que hacer primero lo que sería la suma cuadrática A y luego la suma cuadrática T y averiguar, restarlo y averiguar lo que te está pidiendo, perdón, la razón básica A, luego la razón básica T y averiguar la suma cuadrática del factor método, que sería la suma cuadrática inter. Aquí nos hablan de un sistema mucho más sencillo, mucho más rápido. Si queréis hacerlo por un método, pues lo podéis hacer y tardáis 3 minutos más. ¿Cuál es este método? Bueno, pues como la tabla ya os ha dado la F y os ha dado la media cuadrática intra, que son dos datos que os ha dado el enunciado, vosotros los grados de libertad intra ya lo sabéis, porque, sabéis
los dos, sabéis que el 2, que es el que está aquí, es el inter, y el 20, que es el que está aquí, es el intra. O sea que simplemente este, que sería n-1, serían 23 menos 1, serían 22, ¿vale? Los grados de libertad del total. Como este entre este, ¿sí? La MC inter entre la MC intra te da la F, si yo multiplico la F por este, ¿sí? Es decir, yo tengo que X entre 2,129 es igual a 8,7, voy a poner, ¿vale? Para ir más rápido. Entonces, la X es la media cuadrática inter, que no la tengo. Esto es la media cuadrática intra. Entonces, media cuadrática inter entre media cuadrática intra igual a la F, ¿sí? Si yo multiplico este por este, ¿sí? Si yo paso este que está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, ¿no? Pues yo multiplico esto por 2,129 y me da directamente la media cuadrática que falta, que sería en este caso 18,584. Es decir, 2,129 por 8,72 son 584, perdón. Entonces es una manera rápida también de averiguar la media cuadrática que os falta. Y si en este caso sabéis que la suma cuadrática por los grados de libertad es igual a la media cuadrática, si tenéis la media cuadrática y los grados de libertad, simplemente lo que tenéis que hacer es dividir y os da la suma cuadrática. Es decir, que de alguna manera, igual que hemos ido trabajando y practicando en las situaciones que el equipo docente tenía en ALF, podemos averiguar el resto de datos que faltan en la tabla simplemente con hacer 2 o 3 movimientos matemáticos, ¿vale? Por tanto, con estos 2 datos, simplemente, y con que me digan el grado de libertad de uno de ellos, es suficiente para averiguar el resto de datos en el tema 5, en el tema correspondiente, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues una vez que sabemos eso, ¿no? Sabemos en este caso que la suma cuadrática tal creo que nos ha dado 37, ¿no? Si no me equivoco. Sí, 37,168, ¿vale? Continuamos, perfecto. Dice, sabiendo que las barras verticales son los intervalos de confianza, la gráfica que representa apropiadamente estos datos es, bueno, pues nos vamos a fijar en estas gráficas, las barras verticales representan los intervalos de confianza. Vamos a ver esos intervalos de confianza. 3 y 5, 5 y 7, 5 y 8. Pues vamos a ver las barras que se parezcan más. 1 y 7, ¿vale? Estaba desde el 1 más o menos hasta el 7, ¿vale? Estoy calculando a ojo, ojímetro. Desde el 1 más o menos hasta el 7, por tanto, esta no puede ser, ¿vale? Porque hemos dicho que el método 1 va de 3 a 5, ¿vale? Entonces tiene que ser algo que me lleve del 3 al 5, Esta va del 6 al 8, más o menos. Esta tampoco es. Y esta va del 3 al 5, más o menos, del 5 al 7, que también hemos dicho del 5 al 7, y del 5 al 8. ¿Vale? Perfecto. Pues me quedo con la respuesta C. ¿Vale? Es decir, simplemente se trata de que miréis de dónde a dónde va cada intervalo, ¿sí? Y intentéis buscar aquí, en los verticales, intentéis buscar el símil, intentéis buscar cuál representa, y en este caso, pues, de 3 a 5, de 5 a 7 y de 5 a 8. 3 a 5, 5, 7, 5, 8. Perfecto. 3 a 5, 5, 7, 5, 8. Perfecto. Pues esta es la C. Fijaros qué preguntita más sencilla. Muy bien. El nivel crítico de la F obtenida es, bueno, pues está entre 0,025 y 0,05, es inferior a 0,01 o está entre 0,01 y 0,025. Bueno, pues en este caso nos vamos a ir a las tablas de la F y vamos a buscar con 2 y 20 grados de libertad, que son los míos, el valor que más se aproxime a mi estadístico de contraste. Que en este caso mi F ha sido 2,129. ¿Vale? Pues vamos a ir tabla por tabla, buscando en 2 y 20, a ver cuál se acerca más al 2,129. 2 y 20, 2,589, 2 y 20, vale, este ya se va alejando, por tanto el que está más cerca por ahora es este, que es el 0,90. Por tanto, mi P, por tanto, este es el caso que hemos hecho muchas veces. Vamos a ver, al final esta es 0,90, que es la primera tabla que nos encontramos. Y este valor es el que más se acerca
a nuestro estadístico de contraste, ¿vale? Que es 2,589. Pero realmente nuestro estadístico de contraste es todavía más chico que 2,589. O sea, perdón. Es 8,72. Perdón, me he equivocado yo. Es 8,72, es decir, tenemos que seguir para adelante. 8,72, 3 con algo, 4 con algo, 5,84, ya nos vamos acercando un poquito más. 6,98, ¿vale? 6,98 es el último que tenemos. 0,995 es lo último que tenemos. Pero aún así no hemos llegado a nuestro dato, es decir, nos hemos quedado por debajo. Es decir, que nuestro dato estaría más o menos en la tabla de 0,999 o una cosa así. Es decir, nuestra P es menor, fijaros, porque esto, si le damos la vuelta, ¿no? Si hacemos 1 menos este número, ¿sí? Nos da 0,05, ¿no? Si no me equivoco. ¿Vale? 1 menos 0,99 es 0,005. ¿Vale? Y mi dato todavía tendría que seguir avanzando en las tablas para poder llegar al mío. O sea, mi P, mi nivel crítico P, es menor que este número. Es menor que 0,05. Estaría en el 0,001, 0,002, una cosa así. Por tanto, P menor que 0,05. ¿Vale? Vamos a ver si encontramos alguna respuesta que diga que la P es menor que 0,05. Que 0,05, efectivamente. Es inferior a 0,01, está entre 0,01 y 0,025, está entre 0,025 y 0,05. Vale, pues yo diría, por ejemplo, en este caso, como hemos dicho, que va a ser inferior que 0,005, 0,005, está claro que no va a estar entre 0,025 y 0,05, no está entre 0,01 y 0,025, o sea, hemos dicho, para que os hagáis una idea, hemos dicho que va a ser inferior a 0,005. O sea, ni va a estar entre este y este, ni va a estar entre este y este. Va a ser inferior a 0,01. De hecho, es inferior a 0,05, ¿vale? En este caso, incluso podemos encontrar esto, ¿vale? Que es 0,05 y como estamos en una hipótesis, en este caso bilateral, cogemos el 0,005 y lo multiplicamos por 2 y da justo 0,01. Entonces es inferior a 0,01. Perfecto, inferior a 0,01. Estamos en la respuesta correcta, ¿vale? Por tanto, vamos a comprobar. ¿Veis? Es inferior a 0,01, ¿vale? Importante el dato, ahora mismo aquí no es importante porque si no lo hubierais hecho también hubierais dado con la respuesta correcta, el tema de haber multiplicado por 2, pero importante el dato de que si es bilateral, si estamos trabajando con hipótesis bilaterales, la P se multiplica por 2, que de hecho tampoco lo dice aquí, pero yo os lo digo, ¿vale? Para que os lo apuntéis. Por tanto, importante ese dato minúsculo, ¿vale? Muy bien, dice el número de efectos simples a verificar es de 3, es de 9, ya que tenemos 3 niveles y por tanto las comparaciones, o no tiene sentido realizar comparaciones de efectos simples en un diseño de un único factor. No tiene sentido realizar en un diseño de un único factor, ¿no? Los efectos simples se realizan cuando hay interacciones. Para comprobar el efecto simple es un poco lo que ocurre con la correlación parcial y semiparcial en la regresión. Es decir, nosotros utilizamos la correlación semiparcial y parcial cuando hay interacción y queremos comprobar los efectos por sí solos sin interactuar con nadie. Por tanto, en este caso, en un diseño de un único factor, ¿para qué vamos a analizar los efectos simples? Si lo único que tengo son efectos simples, ¿vale? Por tanto, en este caso es bastante absurdo calcular el efecto simple. No existiría, ¿vale? Sería lo único que tendríamos, efectos simples, ¿vale? El valor de la razón básica A, ¿vale? ¿Veis cómo era más interesante calcular la pregunta
12 con mi método que con el método que viene en las soluciones. ¿Por qué? Porque después te preguntaba por la razón básica A. Entonces, si lo hubierais calculado con mi método, que supongo que lo habéis hecho, tendríais que haber calculado la razón básica A ya antes, y luego la T, y luego restarlas para calcular la suma cuadrática inter, ¿vale? Por tanto, como la habíais calculado antes, pues ya la tenéis aquí, ya la tendríais calculada, ¿vale? De hecho, supongo que ahora el libro o los resultados se han tenido que poner a calcularla, efectivamente. Y aquí también podéis comprobar, como antes os he dicho, que la n minúscula, la n que va debajo, va variando en función de la muestra con la que estéis trabajando, del nivel con el que estéis trabajando. Entonces, 41 al cuadrado entre 10, 49 al cuadrado entre 10 y 36 al cuadrado entre 5. Total, 727 con 425, ¿vale? Muchas veces merece la pena ir por el lado que cuesta más o un poquito de más tiempo, porque, bueno, normalmente lo que sí os aconsejo, que es una cosa que yo voy a aprovechar para dar este inciso, es que leáis el examen entero o incluso leáis la situación entera antes de empezarla, porque si hubierais leído la situación entera antes de empezarla, a la hora de haber hecho esa pregunta la hubierais hecho con el método largo, con el método de las razones básicas, porque veíais que después os ibais a preguntar por las razones básicas A. Entonces matáis dos pájaros de un tiro, es decir, averiguáis la pregunta 13, creo que es, ¿no? La pregunta 12 y la pregunta 16 la averiguáis con la misma operación prácticamente, ¿eh? Muy bien. Dice, si queremos realizar la comparación múltiple a posteriori entre el grupo control y los métodos 1 y 2, consideramos como un único grupo. Bueno, aquí se han equivocado, ¿vale? No es el grupo control y los métodos 1 y 2, sino que es el grupo control, que es el método 1, y los métodos 2 y 3, ¿vale? Aquí han cometido una pequeña errata, ¿eh? Considerando como único grupo, los coeficientes a utilizar para realizar este contraste serán, bueno, pues C1, 2, C2 menos 2. Bueno, esto no puede ser, ¿vale? Porque la única regla que se tiene que respetar a la hora de calcular el CI es que la suma de 0, ¿vale? La suma de los distintos niveles a la hora de calcular el coeficiente de 0. Por tanto, menos 2 más menos 2 son menos 4, menos 4 más 2 son menos 2. No da 0, por tanto la A descartada. Menos 2 y 2. No sé, no entiendo la B, ¿vale? Y la C, 2, menos 1 y menos 1, perfecto. Menos 1 y menos 1, menos 2 y 2, 0, perfecto. Al grupo control o al método 1 le pongo un 2, al 2 le pongo un menos 1 y al 3 le pongo un menos 1. Perfecto, voy a hacer una comparación a posteriori, ¿vale? Con el método de Chefe. Perfecto, me quedo con la respuesta C. La B supongo que esto que es menos será un menos 1, pero no sé, tampoco cuadra, ¿vale? 2 más 2, 4, menos 1, menos 3. Tampoco, menos 1, 3. Tampoco cuadraría, ¿eh? La C sería la correcta, ¿eh? Muy bien. Dice, si queremos realizar la comparación múltiple a posteriori entre el grupo control y los métodos 1 y 2, consideramos como un único grupo el valor del estadístico de contraste valdrá, bueno, pues quiere que hagáis chefe con el método, es decir, con los CI, con los coeficientes de antes. ¿Cuál sería la CI al cuadrado en este caso? Que es el único dato de la fórmula de chefe que es más complicado de averiguar, ¿no? Porque vamos a ver, la fórmula de chefe, vamos a ser sinceros, simplemente se trata de sustituir, ¿eh? No tiene ningún tipo de dificultad, tenemos por aquí la fórmula, ¿vale? Se trata de ir sustituyendo a menos 1, 3 menos 1, 2, por la F del nivel crítico, tal, pues tanto, lo que me ha dado. La MC intra, por la que me ha dado, tal, tal. Y aquí lo más complicado es calcular la CI al cuadrado, ¿vale? Que tendríais que averiguar primero la CI y luego ponerla al cuadrado. Pero, como el ejercicio en la pregunta de arriba ya os dice la CI, simplemente tenéis que poner 2 al cuadrado, que sería 4, menos 1 al cuadrado, que sería 1, y menos 1 al cuadrado, que sería 1. 4 más 1 más 1, 6. Por tanto, vuestra CI es 6. 6 entre n minúscula. Claro, aquí tenemos que hacer lo siguiente, ¿vale? Que no, cuando pasa lo mismo que siempre. ¿Dónde está la fórmula de Chefe aquí? ¿Veis que pone aquí n minúscula? La n minúscula es la n de cada nivel. Y hemos dicho que en este caso la muestra es desequilibrada, es decir, no hay el mismo número de sujetos en todos los niveles. Entonces, la CI al cuadrado del grupo 1, ¿cuánto es? La CI al cuadrado del grupo 1 es 2 al cuadrado, ¿no? 2 al cuadrado, que es 4. Por tanto, 4 entre NI.
es decir, la n de su grupo, 10. ¿Sí? La ci al cuadrado del siguiente grupo, del siguiente método, ¿cuál es? Del siguiente nivel. Menos 1 al cuadrado, 1. 1 entre el número de sujetos de su nivel, 8. Más la ci al cuadrado del siguiente, ¿cuánto es? 1. 1 entre el número de sujetos de su nivel, 5. 4 entre 10 más 1 entre 8 más 1 entre 5, pues da, por ejemplo, me lo voy a inventar, 0,9. Pues 0,9 es mi CI, ¿vale? Pero que tenéis que tener cuidado si estáis trabajando con una muestra equilibrada o una muestra desequilibrada, porque la n minúscula cambia, ¿vale? La n minúscula es diferente, ¿eh? Entonces, en este caso, pues como podéis comprobar, lo único que hace, la única operación que se para a enseñaros es la que yo os acabo de enseñar. 4 entre 10, 1 entre 8 y 1 entre 5. 0,725. Pues mira, yo casi acierto. He dicho 0,9 y es 0,725, ¿vale? Entonces, este 0,725 lo plantáis donde va el CI entre n y hacéis el cálculo y os da el estadístico de contraste 4,249, ¿vale? Eso os daría la CR de Chefe, ¿eh? La comparación múltiple de Chefe, en este caso 4,24, ¿vale? Después podríais calcular su valor crítico y ver su valor crítico simplemente pues, se calcula viendo la F crítica, ¿vale? Podéis coger la F crítica que hay y compararla con el resultado de Chefe. Y con eso simplemente podéis ver si esa comparación se hace con esta hipótesis, ¿vale? Con esta hipótesis a priori. Es decir, comparar, ponerle un CI. Bueno, esto es ya un poco de estadística más avanzada. Tampoco a vosotros nos van a llegar a preguntar eso tan avanzado. Os pueden preguntar, por ejemplo, en una comparación a priori, os pueden dar una hipótesis de partida y comprobarla, que eso ya hemos visto cómo se hace. O, bueno, en este caso no se hace así. En este caso no se hace así. Es decir, para saber, esto ya lo hemos visto, ¿vale? Imaginaros que la siguiente pregunta del ejercicio, imaginaros, pregunta 19, ¿no? Me la voy a inventar, pregunta 19. Una vez averiguado la CR de Chefe, es decir, 4,249, ¿entre qué dos grupos hay diferencia significativa? Vale, pues lo hicimos con el ejercicio de las hortalizas, creo que era, o de los vegetales, no me acuerdo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a coger las tres medias, ¿sí? 4,10, 6,125 y 7,20, ¿vale? Y vamos a ir haciendo las restas de una media con otra. Por ejemplo, vamos a comparar el grupo 1 con el 2. 1 menos 2 sería 4,10 menos 6,125. Esto da 2,025. ¿Vale? Ahora vamos a comparar el 1 con el 3. Que sería 4,10 menos 7,20. 4,10 menos 7,20, 3,10. Y la que nos queda, que es el 2 con el 3. Esto lo hicimos nosotros en un ejercicio, ¿eh? Del tema 5, recordad, ¿eh? 2 menos 3 sería 6,125 menos 7,10. 6,125 menos 7,10 son 0, un segundo, que lo voy a hacer. 7,20 menos 6,125. Esto va en valor absoluto, ¿vale? Así que da igual que lo pongamos en negativo o en positivo porque va en valor absoluto. 1,075. Vale, perfecto. Y ahora recordad lo que se hacía. Una vez que tengo las comparaciones entre todos los niveles, entre los tres, ¿vale? Las tres comparaciones, me voy a ver mi CR de Chefe, que da 4,249 y hago la curva. Y digo, mi valor crítico es la CR de Chefe, que es 4,24. Y ahora voy a comparar cada número y voy a ver quién está dentro y quién está fuera. 1 menos 2. La comparación del método 1 menos el método 2 es 2,025.
2,025 se queda dentro. Por tanto, está en la zona de la hipótesis nula. Aquí no hay diferencia significativa. Perfecto. Por tanto, esta no es. ¿Vale? Esta está dentro de la hipótesis nula, por tanto, no hay diferencia significativa. 3,10. 3,10 se quedaría... Me he tenido que equivocar en alguna operación, ¿vale? Porque una de ellas tendría que dar, lo que pasa es que a lo mejor el ejercicio ni siquiera está ideado para eso y luego puede haber un fallo en la ejecución, por tanto, habría que empezar el ejercicio de nuevo. Pero imaginaros que uno de ellos, ¿vale? Por ejemplo, en vez de 3,10 hubiera dado, por ejemplo, 5,10. ¿Vale? Pues hubiera dado 5,10 y eso significa que el 5,10 está por allá. Es decir, se quedaría fuera de la zona de la hipótesis nula, se quedaría en la zona de la hipótesis alternativa. Por tanto, eso significa que esa comparación en concreto es la que está marcando las muestras significativas, ¿vale? Por tanto, eso es cómo se ejecuta para saber después dónde o quién, qué diferencia entre qué muestras, entre qué niveles está demostrando las diferencias significativas. Comparar las medias, sacar los resultados y compararlo con la CR de Chefe. La CR de Chefe trabaja como si fuera un valor crítico. Y ahora, ir comparando a ver quién se queda dentro y quién se queda fuera. Y una de ellas tiene que quedarse fuera. Pues esa que se queda fuera es la que está mostrando diferencias significativas. ¿Vale? Es muy sencillito, ya lo vimos en un ejercicio. Y es fácil de ejecutar, ¿vale? No es complicado. Muy bien. Bueno, y una vez visto eso, vamos a ver la pregunta 19 que dice, en un diseño 2×2, ¿cuál de las siguientes gráficas no muestra una interacción? Bueno, una interacción gráfica es un cruce entre líneas, ¿vale? Una interacción, por ejemplo, esto es una interacción tal cual. ¿Veis cómo interactúa el grupo 1 con el grupo 2? O sea, esto es una interacción de libro, una interacción perfecta, que se ve perfectamente. Y esto también sería una interacción, porque, ¿veis? Esto, por ejemplo, es de libro. Esto también sería una interacción porque si nosotros marcamos unas líneas imaginarias, continuamos esto de manera imaginaria, también se cruzaría, también montaría una X. Por tanto, también es una interacción. El único gráfico que no presenta aquí una interacción claramente es este, ¿vale? Porque está presentando, pues eso, ¿no? Son dos líneas que nunca se van a llegar a tocar, ¿vale? Es decir, por mucho que las alarguemos, tanto a izquierda como a derecha, hasta el infinito, nunca se van a llegar a cruzar. Por tanto, se dice que no son de interacción, que no muestran una interacción, ¿eh? Por tanto, en este caso, la respuesta sería la A. Vamos a comprobar que eso sería así. La tenemos por aquí. Sí, vale, sería, a ver, está aquí, eso es. Sería la respuesta A, ¿veis? Que es la que está en negrita, vamos, está claro además porque se ve visualmente. Hay un par de preguntas aquí en esta situación que a pesar de parecer una situación complicada, porque yo creo que enrevesa un poco lo que es la situación, cómo escriben la situación el equipo docente, os enrevesa un poco para que os liéis. A pesar de ello, hay dos preguntas que son las dos de las gráficas, que bueno, las considero preguntas sencillas porque esta se ve directamente que es la A, ¿vale? No puede ser ni la B ni la C. Y en la pregunta de la otra gráfica simplemente tenéis que fijaros en los intervalos de confianza que os han dado arriba e ir viendo cuál coincide con lo que os ha dado arriba. Entonces, bueno, en concreto, esas dos preguntas me parecen sencillas. El resto, pues sí que es verdad que hay que pensarlo un poco y hay que pararse, ¿vale? Muy bien, bueno, pues visto este examen, que ha estado muy bien, espero que os haya solucionado muchas dudas, vamos a pasar al siguiente, que por ejemplo vamos a intentar tratar de trabajar el modelo C, ¿vale? Vamos a ir viéndolo hasta donde lleguemos y seguiremos continuando. Mirad, el modelo C, en este caso de enero de 2019, es decir, es el modelo que correspondió al año anterior, al año pasado, pero la segunda semana. Esos alumnos que se quisieron presentar en la segunda semana para tener un poco más de tiempo para estudiar o por temas laborales porque no podían asistir a la primera semana. Entonces, vamos a ver un poco, podéis por ejemplo, comparar cuando veis este tipo de cosas, eso de que dicen que es más complicada la primera semana que la segunda, de que, bueno, pues todo eso podéis ver si es real o no, porque aquí vais a ver si os ha resultado más complicado el primer examen o el segundo, ¿eh? ¿Vale? Por tanto, podéis comparar un poquito, pues eso, ¿vale? Vamos a leer la situación 1, lo vamos a hacer en orden, este sí, y vamos a ir viendo, pues cada parte, ¿vale? Dice Ortega, Ramírez y Chamorro aplican un programa basado en la psicología positiva para aumentar el bienestar de personas mayores, concluyendo que dicho programa permite mejorar la calidad de vida de los ancianos.
Imagine que usted dispone de una muestra de 30 personas institucionalizadas con una edad media de 85 años y una cuasi desviación típica de 5 años, ¿vale? Por ejemplo, este dato ya empieza a ser importante. ¿Por qué? Porque lo que me da el problema es la cuasi desviación típica, que es la desviación típica insesgada, ¿vale? La que se simboliza como S de n menos 1. Entonces, en las fórmulas yo voy a utilizar la que venga con el S de n-1, porque es lo que yo tengo, la cuasi desviación típica, ¿vale? Esto es un dato que tengo que puntualizar porque me habéis preguntado durante el curso en varias ocasiones. De hecho, es una duda que pasa por encima de muchos alumnos cuando están afrontando los problemas y es clave, ¿vale? Porque evidentemente si yo tengo el S de n-1 y estoy, por ejemplo, en el tema 1, si yo tengo el SDN-1 y estoy en este tema y tengo, por ejemplo, esta posibilidad porque estoy calculando el estadístico de contraste con media varianza desconocida y tengo estas dos fórmulas, pues evidentemente voy a utilizar o voy a usar esta, que es la que usa el SDN-1, que es lo que me ha dado el ejercicio. Entonces yo en ese caso descartaría esta fórmula y me iría a la del SDN-1. Pero es que si estoy calculando, por ejemplo, esto, ¿vale? Aquí me pasa lo mismo. Yo tengo S de n al cuadrado, en este caso es varianza, o varianza disecada. Como tengo la cuasi desviación típica, utilizo esta fórmula. ¿Por qué? Porque es la que tiene el n-1. Por tanto, es clave saber cuándo tengo la cuasi desviación típica o insesgada o cuando tengo la normal, para poder utilizar una fórmula o utilizar otra. Esta pregunta me lo habéis hecho a lo largo del curso en varias ocasiones y evidentemente pues cuando la veamos yo me acuerdo y la comento, ¿eh? Muy bien, bueno, pues esto es importante, ¿vale? Una cuasi desviación típica de 5 años. Y la media 85 años, ¿vale? Dice a las que aplica el programa propuesto por Ortega et al. Midiendo la felicidad subjetiva antes y después, esto de antes y después ya os tiene que hacer un shock en la cabeza, porque eso de antes y después es pre-post, estamos hablando de un diseño seguramente de muestras independientes. El objetivo del tratamiento consiste en incrementar la felicidad subjetiva. Es decir, se cogieron 30 personas, se les midió antes la felicidad subjetiva, se les enseñó un vídeo o algo, un programa, y luego se les volvió a medir después. Entonces estamos claramente ante muestras dependientes, muestras relacionadas, porque es un antes y un después con los mismos sujetos. O sea, eso espero que quede claro, ¿vale? El objetivo del tratamiento consiste en incrementar la felicidad subjetiva, es decir, en que después del programa haya incrementado, ¿eh? La media de la variable dependiente antes del tratamiento fue de 4 y después del tratamiento fue de 5, siendo la cuasivarianza de las diferencias, que es una cosa, mirad, esto es un dato, esto es una pista para saber que estáis en el tema 4, la cuasivarianza de las diferencias, porque ya sabéis que la cuasivarianza de las diferencias solo, ¿veis? Varianza de las diferencias, ¿vale? Cuando está el sombrerito aquí arriba es cuasivarianza, ¿vale? De las diferencias. Entonces ese dato se colocaría aquí, ¿vale? ¿Qué utilizo? ¿Esta o esta? Pues lo mismo, ¿vale? Porque esto es restar una media entre otras y esto es la diferencia, que es esto de aquí, ¿vale? Entonces utilizaría pues una de estas fórmulas, no sé todavía cuál, pero ya sé que estoy en el tema de dos muestras relacionadas, ¿vale? Pero la pregunta sería, ¿qué me ha dado la pista para yo saber que estoy en dos muestras relacionadas? Pues antes y después, ¿vale? Por eso lo he marcado en amarillo, para que sepáis que eso es lo que me ha dado a mí la pista para saber que estoy en muestras relacionadas, porque son los mismos sujetos los que pasan por las dos condiciones. ¿Os acordáis que también estuvimos haciendo una clase que cogimos varios enunciados y estuvimos viendo cuál era dependiente y cuál era independiente, ¿vale? Para cuando llegara este momento que aprendierais a poder clasificar el tema 3 del tema 4. Bueno, pues aquí en este caso estamos en el tema 4. Dice, primera pregunta de esta situación, ¿no? Dice, tomando un alfa de 0,05, los límites del intervalo de confianza para la media poblacional de la edad valen, vale, la media poblacional de la edad, tal, y límite del intervalo de confianza. Bueno, entonces, pregunta, ¿qué estamos ahora? ¿En el tema 1, en el tema 4, en el tema...? Vale. Tomando alfa 0,05, los límites del intervalo de confianza para la media poblacional valen aproximadamente, ¿vale? Vamos a ver para la media poblacional. Dice, permite mejorar la calidad de vida de los ancianos. Imagínate que usted dispone de una muestra
de 30 personas. O sea que aquí en esta parte de aquí arriba estoy en una muestra. A partir de ahí dice, a la que se aplica el programa propuesto, midiendo la felicidad subjetiva antes y después del tratamiento mediante la escala de felicidad, no sé qué, no sé cuánto. El objetivo del tratamiento consiste, entonces, ¿qué me están pidiendo y de quién me lo están pidiendo? Me están pidiendo el intervalo de confianza para la media poblacional. Y podéis comprobar cómo merodea, el resultado merodea 85, porque es la media de los 30 sujetos. Por tanto, estoy en una muestra, ¿vale? Como podéis comprobar aquí. Esta no es... A ver. Vale, sería en este caso aquí. Lo que pasa es que están al revés las preguntas. Vale, para la media poblacional, vale, pero bueno, en este caso nos explican el cómo, ¿vale? Bueno, pues el cómo en este caso efectivamente es con una muestra, es decir, nos vendríamos al formulario, una muestra, media varianza desconocida, porque lo que conocéis es la cuasi desviación típica, pero no la desviación típica poblacional, ¿eh? Recordad que cuando conocéis la insesgada no quiere decir que conozcáis la poblacional, quiere decir que conocéis, la insesgada, ¿vale? Por tanto, lo haríamos con esta fórmula, tamaño de la muestra, intervalo de confianza. ¿Qué me están pidiendo y de quién me lo están pidiendo? Me están pidiendo el intervalo de confianza de la media, ¿eh? Por tanto, en este caso, lo hacemos con esta fórmula. Cuando vayamos a averiguar esto, que os he dicho que equivale a la parte de abajo del estadístico de contraste, vamos a averiguarlo con esta fórmula, ¿vale? Porque nosotros tenemos la cuasi desviación típica. Ponemos esto aquí, averiguamos esto, que ya lo hemos averiguado un montón de veces, ¿vale? Que es yéndonos a la tabla de la T, con los grados de libertad que tenemos, lo buscamos con la probabilidad de 1 menos alfa medio y el dato que me dé lo pongo aquí, ¿vale? Y esto me va a hacer averiguar el error máximo. Y ese error máximo se lo sumo y se lo resto a 85, que es la media de mi muestra, ¿eh? Por tanto, en ese caso, pues fijaros qué ejercicio más simple. Además, daros cuenta que esa situación normalmente, como es de los primeros 4 temas, las primeras preguntas, seguro al 98-99%, van a ir del primer tema y del segundo, de los primeros temas, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues en ese caso, 83,13 y 86,87. Bueno, pues 83,13 y 86,87. Eso es el resultado que os debe de dar, ¿vale? Que también me gusta que tengáis esos resultados para que así os podáis asegurar de que habéis hecho el ejercicio de manera correcta, ¿eh? Vale, bueno, aquí lo que os dan es la media de la variable dependiente y la media de la variable independiente, o sea, antes y después, perdón, en la variable dependiente, para que podáis iros al tema 4, pero quiero que os quedéis tranquilos y que os cercioréis y que hayáis visto, igual que he visto yo, que las primeras preguntas se trabaja con una muestra, no con 2 muestras relacionadas, como es el resto del ejercicio, ¿vale? Aquí os preguntan lo mismo, los intervalos de confianza, pero en este caso, ¿qué me están pidiendo y de quién me lo están pidiendo? Me están pidiendo el intervalo de confianza, perfecto, pero de la varianza poblacional. Y aquí, cuando hacéis el intervalo de confianza de la varianza poblacional, vuestra muestra es menor, no me acuerdo si era menor de 100. Sí, son 30 sujetos. Por tanto, estáis en una muestra menor de 100. Menor de 100. Lo vais a hacer con estas fórmulas. Entonces, estamos en las mismas. ¿Qué lo voy a hacer? ¿Con esta o con esta? Con esta porque tiene el n-1. ¿Vale? O sea, eso es una clave. Que tengáis la cuasi desviación típica o la desviación típica insecada es una clave para el formulario, para iros a una fórmula o iros a otra. Entonces, en ese caso, vais a utilizar que es la que tiene el n-1. Por tanto, está claro que en este caso nos tenemos que dirigir a estas fórmulas, ¿vale? A las fórmulas en este caso que tienen el n-1, ¿vale? Por tanto, hacéis esa fórmula, la resolvéis y tal, la LI, ¿vale? Lo vais haciendo, vais a la tabla de chi cuadrado con los grados de libertad correspondientes, 1 menos alfa medio, buscáis este valor y alfa medio y buscáis el valor. Es decir, aquí os vais a 0,975, en este caso, porque estaréis al 95%, y aquí os vais al 0,025. Entonces, aquí trabajáis con una probabilidad y aquí trabajáis con otra. Yo creo que a lo largo de las situaciones que hemos ido trabajando en el curso, este tipo de problemas lo hemos hecho ya 3 o 4 veces y si vosotros habéis seguido practicando las situaciones,
pues lo habéis hecho otras cuantas veces. O sea que en este caso yo creo que esta parte la tenéis que tener más que dominada, ¿eh? Muy bien, bueno, pues en este caso da, para que sepáis, 15,857 y 45,180, ¿vale? Muy bien. Bueno, ahora viene el tema de las hipótesis. Dice, para comprobar si el tratamiento ha sido eficaz, la hipótesis alternativa que se ha de plantear es, a ver, ellos quieren comprobar que la media de antes sea menor que la media de después, o que la media de después sea mayor, haya incrementado con respecto a la media de antes. Por tanto, ellos quieren comprobar que media de antes menos media de después menor que cero, ¿no? Ponemos, por ejemplo, yo siempre os pongo el ejemplo de poner números, ¿no? Vamos a ponerle a este, por ejemplo, un 3 y a este vamos a ponerle un 5. 3 menos 5, menos 2. Por tanto, ellos quieren comprobar que la media de antes sea menor que la media de después. O media de antes menos media de después, menor que 0. En este caso, la respuesta es C, ¿vale? Sería la que yo daría por correctísima. Vamos a comprobar. Respuesta C, ¿vale? Como podéis comprobar aquí. Muy bien, continuamos. Dice, voy a marcaros la C. Ahí va. Dice, el estadístico de contraste obtenido al poner a prueba la hipótesis de la pregunta anterior, ¿vale? Bueno, pues simplemente quiere que obtengáis el estadístico de contraste de la media. ¿Cómo sabemos que es de la media? Porque estamos hablando de mu, ¿vale? Estamos hablando de media. Nada, lo único que tenemos que hacer es resolver la T de varianza desconocida, es decir, esta. Y volvemos a lo mismo, señores. ¿Qué fórmula uso? Pues la que tengo el S de n-1, ¿vale? Que es lo que me ha dado el enunciado, ¿vale? Por tanto, en este caso me voy a garantizar de hacer esta fórmula. ¿Qué pongo en la media de mi muestra? 85. ¿Qué pongo en la media poblacional? Voy a... un momentito. En la media de muestra 85, en la media poblacional. Bueno, en este caso ya estamos trabajando, en la hipótesis anterior, perdón, me he equivocado yo, pone media de antes menos media de después. O sea, ya estamos hablando de la parte de antes y después, es decir, del tema de muestras relacionadas. Por tanto, nos vamos a ir a muestras relacionadas. ¿Sí? Y me están preguntando por las medias. Dos medias, varianza de las diferencias conocidas, varianza de las diferencias desconocidas. ¿Conocemos la varianza de las diferencias? Sí, pero conocemos la muestral, no la poblacional. Volvemos a lo mismo. Nos dicen la media, la cuasivarianza de las diferencias muestral. No pone literalmente la palabra poblacional. Por tanto, no podemos considerar que conocemos la cuasivarianza de las diferencias poblacional. Conocemos la muestral. Por tanto, en el formulario nos vamos a desconocida. Y sustituimos la media de antes menos la media de después arriba y abajo la cuasivarianza de la diferencia, que creo que era 2, si no me equivoco, ¿no? 2 entre n, que en este caso son 30, su raíz cuadrada y obtenemos el dato que es el estadístico de contraste, ¿vale? Es decir, se trabajaría con esta fórmula. ¿Por qué? Porque no conozco la varianza de las diferencias poblacional, conozco la muestral. Y si conozco la muestral, la tengo que considerar desconocida. Porque aquí debería de poner dos medias varianza poblacional de las diferencias desconocidas. Dos medias varianza de las diferencias poblacional. ¿Vale, chicos y chicas? Esto se está refiriendo a poblacional. Y yo lo que conozco es la muestral. Muy bien, bueno, por tanto, simplemente pues hago eso, hago esa fórmula y me da menos 3,87. ¿Vale? Me daría menos 3,87. ¿Vale? Muy bien, dice el nivel crítico para poner a prueba la pregunta anterior, ¿vale? Pues nivel crítico P con la tabla de la T lo habréis hecho ya 30.000 veces, ¿no? Me voy a la tabla de la T con los grados de libertad correspondientes, ¿sí? Y busco el número más próximo a menos 3,87. Me voy para arriba, veo con qué probabilidad está trabajando, se lo resto a 1 y averiguo. Menos 3,87, vámonos para allá. Bueno, mis grados de libertad en este caso son 29, ¿vale? Porque son 30 menos 1. Me voy a la tabla de la T, busco la fila del 29,
menos 3,87 o 3,87 en este caso, ¿no? Porque estamos en valor absoluto y sería aquí, ¿no? Este sería el max cercano. Veo con qué probabilidad está trabajando y mi P sería menor que 0,005. Menor que 0,005. Que 0,05. Menor que 0,005. ¿Vale? Si le damos la vuelta a este número, lo hemos dicho antes, 1 menos este número me da 0,005. ¿Y qué ocurre? Que todavía no he llegado ni a alcanzar mi número, de hecho. Entonces, mi P sería menor que este número. ¿Vale? Por tanto, menor que 0,05. Me vengo para acá, busco menor que 0,05. ¿Pero estoy en una hipótesis bilateral? No, estoy en una hipótesis unilateral. Ah, perfecto. No tengo que multiplicar por 2. Perfecto. Menor que 0,05. ¿Vale? Dice, de acuerdo con los resultados obtenidos, bueno, pues si es menor que 0,05 se acepta la alternativa. Se acepta la hipótesis alternativa. Se mantiene la hipótesis nula para alfa menor que 0,01, dado que P es menor que alfa. Se rechaza hipótesis nula para R tal, 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 o se rechaza hipótesis nula para alfa de 0,05. Pues en este caso se rechaza la hipótesis nula, es decir, se acepta la alternativa para un alfa de 0,01, dado que P es menor que alfa, porque aquí dice que P es mayor que alfa. Cuando P es mayor que alfa no se rechaza hipótesis nula. Esto es una regla básica de estadística inferencial. Si P es menor que alfa, rechazo hipótesis nula. Si P es menor que alfa, rechazo hipótesis nula. P es menor que alfa, ¿no? Sí, rechazo hipótesis nula. ¿Vale? Entonces, en este caso sería la B. Dice, la conclusión que se puede extraer sobre el programa basado en la psicología cognitiva es que funciona. Es que el antes es menor que el después. Es decir, mi estadístico de contraste ha salido significativo. Es decir, que funciona. Los resultados incrementan la felicidad en las personas mayores institucionalizadas. ¿Vale? Esa sería la respuesta que yo utilizaría. ¿Vale? Incrementa la felicidad subjetiva en las personas mayores. ¿Por qué? Bueno, pues simplemente porque mi estadístico de contraste que he hecho en la pregunta correspondiente ha salido significativo. O mejor dicho, mi P ha salido menor que 0,05. Es decir, P es menor que alfa, porque tu alfa es 0,05. ¿Sí? Tu nivel de confianza es 95%, por tanto tu alfa es 0,05. Cuando P es menor que alfa, rechazo hipótesis nula, es decir, acepto la hipótesis alternativa. Por tanto, el programa incrementa la felicidad subjetiva después de haberlo disfrutado, después de haber pasado por el programa. ¿Vale? Bueno, pues eso sería la resolución de esta pregunta, de esta situación 1, de este examen. Dichoso examen, ¿no? De la segunda semana del año 2018-2019. Y bueno, lo vamos a dejar aquí hoy. El próximo día continuaremos con las situaciones 2 y 3, ¿vale? Que bueno, que es interesante que lo terminemos, ya con eso vamos a acabar. Y bueno, pues al final se trata un poco de que veáis cómo se resuelve, cómo se estratega un poquito pues el tema de los exámenes, que hay que leer primero las situaciones completas para saber por dónde vais. Y bueno, pues hay que hacer un par de exámenes antes, o un par no, sino muchos, intentar lo máximo posible antes de presentaros a vuestra prueba oficial, de manera que, bueno, pues recibáis un feedback y veáis un poco cómo vais de preparado en cada una de las situaciones y vais viendo pues cuál se os da mejor, cuál se os da peor y os vais un poco pues nivelando de cara a mejorar vuestros fallos y a saber vuestras fortalezas para poder utilizarla para sacar mejor nota, ¿vale? Entre eso y la pega un poquillo, pues podéis obtener una buena calificación en la asignatura, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias por vuestro interés, de nuevo, por estar ahí detrás. Me encanta compartir el conocimiento con vosotros. No soy más ni mucho menos, simplemente pues poder ayudaros a una cosa que he hecho antes varias veces. Y nada, cualquier duda que tengáis, pues sabéis dónde encontrarme, ¿vale? Así que nada, un saludito y hasta pronto.